Hola, en este video veremos cómo utilizar la estructura de datos map y cómo ese map lo podemos convertir a un JSON para ya sea guardarlo en un archivo, mostrarlo o hacer operaciones con él. ¿Qué objetivos tenemos para este video? Pues conocer el map. Map es una estructura de datos que se le conoce como hash map, entonces, o hash table. Es parecido o prácticamente es la misma estructura que implementa en C++ si han utilizado los map para guardar, por ejemplo, o representar un grafo. Si recuerdan, tienen una llave y tienen un valor, que es muy parecido a cómo funciona la estructura JSON, ¿no? Que también tiene una llave y tiene un valor que puede ser otro tipo de dato, ¿ok? Entonces, veremos cómo crear los maps y cómo convertirlos a un JSON. Entonces, ¿cómo declaramos un map? La manera de hacerlo es utilizando el make que ya vimos, que nos sirve para hacer reserva de memoria. Y en vez de, en este caso, como ya lo vimos en los slides, hay que utilizar la palabra reservada map y decirle entre corchetes cuál va a ser nuestra llave, qué tipo de dato va a ser y, en este caso, el valor que va a tener esa llave. Aquí como ejemplo estoy poniendo que ese map va a almacenar materias. Si observan en la siguiente línea, tengo la materia de programación, en la cual le estoy asignando un valor para representar como la calificación que se obtuvo, que en este caso fue de 100. Al final lo que hacemos es imprimir ese map. Vamos probando ese ejemplo y de ahí vamos empezando a moverle para poderlo exportar como un JSON. Ya tengo ese código acá y si observan aquí lo único que hice es cambiarle el nombre a la variable para ponerle materias. Si lo corremos, nos va a imprimir el map con una sola llave, que en este caso es la que aparece aquí, que es programación, dos puntos, tiene esa llave programación el valor de 100. Si agregamos otra llave, voy a copiar esta línea hacia abajo y le ponemos otra llave, por ejemplo, la materia de algoritmia, y el valor o la calificación es 90, ya va a tener nuestro map de materias dos llaves. Entonces dentro de los corchetes aparecerán esas dos llaves con su respectivo valor. Cabe señalar aquí que las llaves, al ser un hash, cada vez que si queremos meter otra llave con el mismo nombre, pues se va a suprimir. ¿Cómo podemos convertir un map a un JSON? La diapositiva viene un ejemplo que ahorita vamos a utilizar, en el cual hay que importar un nuevo paquete. El paquete se llama encoding y dentro de encoding viene como codificar a un JSON. Una vez importado, lo que hay que hacer es utilizar la instancia JSON y tiene un método que se llama Marshall, el cual recibe ese mapa. ¿Qué nos regresa? El Marshall nos regresa un slice de bytes o un error. El error ocurre cuando no se puede hacer la conversión a JSON de un mapa. ¿Y por qué es un slice de bytes? Porque si recuerdan, los strings se guardan como si fueran un arreglo de bytes. No un arreglo, sino ya es un slice de bytes. Hay que validar antes de utilizar ese arreglo, o más bien ese slice de bytes, para ver si fue correcta esa conversión. Y lo validamos en este if. Este if lo utilizamos para validar el JSON retornado con la segunda variable que nos retornó, el segundo parámetro, que es el error. Si el error es diferente de nulo, quiere decir que hubo un error. Podemos imprimir el error y nos va a decir qué ocurrió ahí, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es poner un return. El return lo que va a hacer es terminar el programa. Si el error fue nulo, en este caso nil, lo que podemos hacer es imprimir ese arreglo de slice, de bytes, perdón. Y vamos a imprimir dos cosas. Este primer print lo que hace es imprimir
el slice de bytes. Entonces vamos a ver los números, que sería el valor en bytes. El segundo lo que hace es convertir ese slice de bytes a un string para poderlo ver como si estuviéramos viendo el JSON almacenado como en un archivo, o para poderlo almacenar en un archivo. Regresamos al código e importemos esa biblioteca, o paquete se les llama en Golang. Entonces encoding es nuestro paquete y tiene otro paquete que se llama JSON. Y lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos como un conjunto de llaves, vamos a recibir en la variable j ese arreglo o ese slice de bytes convertidos, y también un error, si en el caso que haya habido, ¿no? Entonces JSON en nuestra instancia tiene un método que se llama match, el que sería como el convertir. ¿Qué vamos a convertir? Nuestro map de materias. Yo aquí me voy a saltar, no voy a escribir lo del error, pero podemos imprimir de una vez el arreglo o el slice de bytes en J. Déjenme ver qué es este error. Ok, necesitamos utilizar esto. Entonces, como no lo vamos a utilizar, le voy a poner un guión bajo. Ok, lo corremos. Y todo esto que nos imprime es el slice de bytes. Cada uno de estos es el valor que representa ese byte, ¿no? Podemos hacer lo mismo. Voy a copiar esta línea abajo. Y lo que vamos a hacer es convertir ese slice de bytes a una string para poder visualizar la información o convertir esos slices, ese conjunto, a un string. Lo corremos, tenemos el slice y abajito viene la visualización o cómo sería el JSON. ¿Okay? Si observan, tenemos la llave y su valor 5 comillas porque es un entero. Luego tenemos la siguiente llave y enseguida tenemos el valor de esa llave. Si observan, el map están ordenadas las llaves, ¿no? Como ejemplo, o haciendo referencia a Python tiene diccionarios, que también tiene hash tables, pero los diccionarios se manejan de manera diferente, ¿no? Más enfocado como al usarlos en JSON, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar otras formas de crear mapas. Por ejemplo, este que vimos aquí es como reservando memoria por un mapa. Pero también podemos hacer lo siguiente, podemos inicializar desde un comienzo con una cierta cantidad de elementos utilizando las llaves. ¿Ok? Entonces dentro de las llaves van a estar las llaves y mis valores. Entonces estas líneas ya no las voy a necesitar porque las voy a pegar de la siguiente manera. Entonces la primera llave tiene el valor de 100, que es el que tenemos aquí. Quito esta línea y la siguiente va a ser mi siguiente llave inicializada, que tiene el valor de 90. Y le ponemos también una coma, aunque no tengamos nada posterior. Esta es la otra manera de inicializar un mapa, pero con valores o llaves iniciales. Si lo corro, va a ser lo mismo que si tuviéramos la función make. ¿Okay? ¿Cómo podemos acceder a una llave? Por ejemplo, podemos imprimir materias, imprime el contenido de la llave programación. Lo corremos y aquí está este signo que me indica el contenido de la llave programación. Es la manera en la que podemos acceder. También podemos hacer, por ejemplo, modificar. Si ya existe programación, podemos modificar esa llave poniéndole 95. ¿Ok?
Ok, entonces ahora esa llave modificada, bueno, aquí si observaron no la modificó porque son dos llaves diferentes. Una que no tiene acento, entonces se crea una nueva. Si quisiera tiene que coincidir como está con la llave. Programación. Corro de nuevo. Me sigue imprimiendo el 100 y me está creando, porque me equivoqué, me falta la A aquí, programación. Aquí está el 95. Okay. También si quisiéramos acceder, por ejemplo, valor y un error a una llave que no existe, por ejemplo, en este caso no tenemos, ¿qué podemos poner? Estructura de datos. Voy a ponerle aquí para que me imprima el error. Cuando queremos acceder a una llave que no existe en nuestro mapa, en error se va a poner un valor de falso. ¿Okay? Me dice que B no está utilizada. Por mientras no lo vamos a utilizar y la dejamos así. Entonces, ¿qué me va a imprimir? Que no existe, false, ¿no? Entonces podemos validar previamente antes de acceder a un elemento. Esta es como la manera de hacerlo. Podemos utilizar otra manera que la voy a comentar, que es con un if. Entonces la V va a ser para el valor y vamos a recibir un error y queremos acceder a la llave de estructura de datos. Aquí podemos ponerle una coma y si ocurre un error vamos a tener que hacer algo, ¿no? ¿Cuál va a ser ese algo? Perdón. Vamos a imprimir V. Si lo corramos, no nos imprimió nada porque hubo un error. Entonces, si usamos, bueno, deja ver, no lo imprimió. Algoritmia. Lo corremos. Ok, si el error, voy a ponerle es diferente a falso, que entre y me imprima el valor que tiene esa llave. Ok, no lo veo aquí. ¿Qué está pasando? Más bien, si es falso, doble igual. Ok, imprimió 0 porque no existe. Algoritmia, pero sí existe. No existe porque me equivoqué en la llave. Voy a limpiar la terminal y voy a correrlo otra vez. Ok, tampoco. Algoritmia lleva una I de más. Corremos de nuevo. No entra. Voy a copiarlo. Pero si aquí el editor me está indicando que se llama igual. Está 90. Entonces déjenme imprimir que me está haciendo el error. Que imprime error. Imprime verdadero. Eso quiere decir que en el error, cuando retorna true en el error, quiere decir que se hizo o si existe la llave y podemos
leer el valor. Aquí cabe señalar que la v y esta variable para guardar el error únicamente existen en el if. Por último, vamos haciendo algo muy interesante en el cual podemos, voy a comentar este if, podemos crear un map dentro de otro map. Por ejemplo, podemos en ese map de materias decir que o guardar las materias por semestre. Entonces tenemos que un map, en este caso, tiene una llave string y tiene un valor para esa llave. Pero ahora ese mapa, el string va a representar el semestre y ese semestre va a representar otro conjunto de mapas, que en este caso van a representar el nombre de la materia en un string y un entero como valor para esa materia, ¿no? Entonces, en esta primera parte estamos diciendo crea un mapa donde vamos a guardar un string que va a representar en este caso primero, segundo, tercero para hacer referencia a los semestres. Entonces por semestre va a tener otro mapa que es este de acá, donde va a tener la materia y el valor o la calificación para esa materia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear, por ejemplo, programaciones de primero, dos puntos, que tenemos que, o que lleva según lo que tenemos aquí definido, es otro mapa. ¿Cómo creamos otro mapa? Con llaves. Entonces dentro de esas llaves va una materia representada por el string y su valor, que es este de aquí, este string y este valor que representa la calificación. Entonces ya tenemos el primer mapa para el semestre primero. Después, con otra coma, vamos a agregar otro ciclo, que en este caso sería tercero cuarto, y ese lleva otro mapa con otras calificaciones y otras materias. Entonces va a ser esta línea de aquí. Entonces en tercero tenemos la materia algoritmia. Como ya no vamos a ingresar más, hay que ponerle una coma como lo estamos viendo en esta parte, ¿no? Ya no hay más elementos, pero estoy agregando una coma ahí también. Ahora lo que podemos hacer es este map de maps poderlo convertir en un JSON. Entonces lo tenemos ya acá, ¿no? Que es lo que está aquí. Si lo imprimimos, materias, ¿en qué línea? Voy a correrlo otra vez. Run. Es main.go. Tengo que meter, creo que se llama la carpeta map JSON run main.go. Ahí está, ¿no? Ya lo quiso correr desde ahí. Voy a quitar que no me imprima el arreglo de bytes. Ya lo tenemos, ¿no? Tenemos esto que está imprimiendo, es nuestro JSON con el semestre. Y dentro de cada semestre hay como otro objeto JSON que representaría las materias. Creo que hasta aquí es todo. Entonces, como conclusión podemos decir que los maps nos pueden servir para crear como objetos JSON, ¿no? Donde podemos ir agregando información. Hasta aquí es todo. Nos vemos.